Marcos Alonso entra por Veracruz y se va a Ciudad de México. Y en Ciudad de México conoce a Juana de Treviño y Quintanilla, una ricachona de por allá, ¿no? Entonces ellos se casan, se van a Mapimí en Durango buscando minas. Tienen a estos 7 hijos. Las minas que encontraron no eran muy buenas. Y se van a Saltillo y luego llegan a Monterrey. Y Diego de Montemayor les otorga una merced de tierra, bueno, varias mercedes de tierra, entre ellas a Nicolás de los Garza. Por eso se llama de los Garza, porque se los da a los Garza, ¿no? Pero realmente ellos tenían propiedades en San Nicolás, en Apodaca, en Monterrey, en muchas partes, ¿no? El tema es que proliferaron mucho, porque por ejemplo en el caso de uno de los hijos de Marcos Alonso, que se llama Blas de la Garza, solo él, con la misma esposa, con Beatriz González Hidalgo. Proliferaron. Sí, tuvo 18 huercos. Ay, cabrón. 18 huercos con la misma, ¿no? Y esto estás hablando que fue hace... O sea, esa señora o esa morra estuvo embarazada 20 años de su vida. Sí. O en recuperación. Sí, y esto estás hablando que son 13 generaciones atrás de tu nacimiento. Ok, ellos son ancestros míos. Ellos son ancestros tuyos y míos y de la mitad de la... No, del 90% de los originarios de... O más bien del 100% de los originarios de acá, ¿va? Ok. Pero ¿cómo se conecta con mis apellidos? Porque en la línea de apellidos que tengo ahí están presentes... Sí. ¿Qué, de la Garza o Treviño? De los dos. De los dos, chinga. Y traes Montemayor también. Lo que pasa es que tú tienes 2 apellidos, ¿no? Pero tus padres tienen 4, tus abuelos 8, bisabuelos 16, tatarabuelos 32, y así se sigue exponenciando, ¿no? Entonces, pues imagínate tú, 13 generaciones atrás, pues tienes un mundo de apellidos, ¿no? Y traes Elizondo, y traes Lozano, y traes Cantú, y traes Villarreal, y traes de la Garza, y traes pues, todos los apellidos que son originarios de acá, ¿no? Finalmente, pues, eran muy poquitos, eran como 30 apellidos los que te puedo decir que se pudieran considerar fundadores de los pueblos de aquí de Nuevo León, ¿no? Y digo, no nada más me refiero a Monterrey o así, me refiero a Allende, Santiago, Montemorelos, sí. Marín, Suazua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de tu genealogía, haz de cuenta que yo hice 2 líneas genealógicas, ¿no? Una para que te dieran la nacionalidad portuguesa, que, pues haz de cuenta que sí brincamos por varios apellidos, si quieres darles una revisada. Haz de cuenta que hay una que termina con Marcos Alonso de la Garza, esa es la que te da la nacionalidad portuguesa, y hay otra que termina con un Francisco Martínez Guajardo. Ok, Marcos Alonso de la Garza, ese sale como 13 en la línea de mi papá, me imagino. Sí. Que es la de Martínez. Sí, correcto. ¿Él quién era? Él es el que la hacen Lepe, Huelva, que es el que tiene 7 hijos y que se cambian a Garza y Treviño, ¿no? Sí, correcto. De la cantidad de gente que se apellida Martínez, ¿todos son descendientes de él? ¿O no, en la o otra, hay más como este güey? No, en la otra línea que tú tienes, yo llegué a un Francisco Martínez Guajardo. En la línea Osuna, o sea, ni siquiera en mi línea. No, en la línea Martínez. Ok. Es que haz de cuenta que si te fijas, ambas van por tu papá. Uh-huh. Pero haz de cuenta que hay una, por así decirlo, se particionan en la generación 8. O sea, haz de cuenta, en tu generación 8 tienes a un Joseph Rudecindo Martínez, que se casa con una María Gertrudis de la Garza Montemayor, ¿no? Okay. Entonces, si tú te vas por Joseph Rudecindo Martínez, vas a llegar a Francisco Martínez Guajardo, que él es el primer Martínez conocido que llega al noreste de México. O sea, más para arriba no hay, ¿va? Él es el Martínez. Él es el Martínez. No mames, hay un chingo de Martínez. Bueno, pues todos vienen de él, ¿va? Sí. Digo, hubo otro Martínez que también llegó, pero más que nada es este muchachón, ¿no? Entonces, él se asienta en Saltillo, ¿no? Y no hay mucha información en Saltillo al respecto, porque los historiadores dicen que hubo un incendio en Saltillo y mucha información se quemó. Yo la realidad es que he investigado y he platicado con colegas de genealogía y de historiadores y no hay ningún registro que diga que realmente hubo un incendio que hizo que los documentos se perdieran, ¿no? O sea, se dice que hubo un incendio muy grande en Saltillo que quemó muchos documentos. Sí, documentos antiguos. Okay. Porque no hay documentos, ¿no? Pero pudo haber sido otra cosa. A lo mejor pudo haber sido una inundación, como lo que pasó aquí en Monterrey, que muchos documentos se perdieron. O simplemente fueron robados, ¿no? Como dato curioso, si tú abres el libro de matrimonios de Catedral de aquí de Monterrey, el libro empieza en la página 50. Okay. Las primeras 48 o 49 hojas no existen. ¿Alguien se las robó? No se sabe dónde están. ¿Y esos matrimonios de qué año eran? Pues despacito de la fundación de Monterrey. ¿Qué se fundó Monterrey? 1596. Okay, por el tubo de los 1600, ¿no? Okay. El tema es que
aquí es donde entra lo interesante de los primos de Nuevo León, ¿no? Porque era tan poquita gente que no tenías otra opción más que casarte con tu primo, ¿no? O tu prima más bien. Y entonces la Iglesia Católica te decía, oye, sí te puedes casar con tu primo, pero tienes que pedir un permiso especial. Ese permiso le llamaban dispensa matrimonial. ¿Cuál era el tema? Pues que en el noreste de México no había arquidiócesis. Entonces, si tú querías pedir un permiso matrimonial para casarte con tu primo, tenías que mandar una solicitud a la arquidiócesis de Guadalajara para ver si te daban chance de casarte con tu primo. La mayoría de los casos siempre te daban el permiso, ¿no? Más bien era un tema económico. Ok. ¿Y esto que estaba pasando, cómo se llama el permiso? Se llama dispensa matrimonial. La dispensa matrimonial, ¿eso estaba pasando en varias zonas del norte? ¿O en todo México? ¿O en dónde estaba pasando eso? Más que nada en los poblados donde no había tanta gente, o sea, sí, en todo el noreste, en el norte y demás. Que era donde no iban naturalmente los que venían de Europa, porque no eran tierras tan bondadosas como en el centro y el sur. Sí, correcto, sí, pues en el centro sí había españoles, ya había judíos, ya había indígenas. O sea, desde ahí, desde ese entonces me imagino que empezó la madreada de los de allá se casan entre primos, o sea, desde los 1600. Pues yo creo que sí. No mames. Sí, yo creo que sí, ¿no? Entonces, llega el punto donde nosotros tenemos libros de dispensas, ¿no? Y nosotros tenemos 4 libros de este tamaño, donde en una sola hoja caben 4 matrimonios de dispensas. Entonces, ¿Y eran primos hermanos, primos segundos, primos...? Generalmente eran tercer grado de consanguinidad con tercero o tercero con cuarto. Es decir, mi abuelo es hermano de tu abuelo o de tu abuela, o es hermano de tu bisabuelo o de tu bisabuela. Okay. Eso era como lo más común, ¿no? Y desde el punto de vista de riesgo... O sea, de riesgo de personas pues naciendo... Tú dime cómo saliste. Pues según yo salí bien, ¿verdad? Pero pues el bien es relativo. A lo que voy es, obviamente me imagino que entre más cercano sea tu primo, más riesgo hay de que tu hijo salga con alguna deficiencia o con una enfermedad, no sé cómo llamarlo. Y entre más largo sea la distancia, pues hay menos riesgo, ¿no? O sea, ¿por qué decidieron o no? O era, si podías pedir una dispensa de primo hermano, te la daban. Sí. O sea, les valía madre, era lana lo que querían. Ellos investigaban 2 cosas. Uno, cuál es tu parentesco con tu esposa, ¿no? Para poder documentarlo. Y 2, cuánta lana tienes para saber cuánto te voy a cobrar, ¿no? Okay. Gracias a esas dispensas matrimoniales, sabemos quiénes fueron esos primeros matrimonios que se perdieron en las primeras 49 hojas. Porque imagínate, yo me caso con mi esposa y ahí menciona quiénes son mis padres y mis abuelos, o a lo mejor hasta mis bisabuelos, ¿no? Okay. Entonces ahí haces el amarre de, oye, ¿sabes qué? Pues no está este matrimonio en Monterrey, pero pues aquí se tuvieron que haber casado porque aquí dice que estos eran los o sea, se recuperaron, ¿no? Entonces esas páginas. Pues no es que se recuperaron las páginas en sí, pero sí el know-how de cómo hacer esa conexión genealógica entre esas personas, ¿no? Ok. Incluso tengo un cliente. Cuando hice su genealogía, le digo, oye, sacaste récord. Te tocó 5 generaciones seguidas de dispensas. No mames. Y me dice, oye, ¿qué significa? Le digo, oye, pues por 5 generaciones seguidas se casaron primos con primos, ¿no? ¿Y yo cuántas tengo? No, tú tienes una nomás. Nada más una, bueno. Bueno, pues por esta línea, ¿verdad? Porque por otras líneas a lo mejor sí tienes más, ¿verdad? O sea, las que son, ¿cómo sé cuál es la línea que tiene dispensa? ¿Y qué tan lejano es? ¿O cercano es? Me imagino que es la 12, ¿no? Que dice dote matrimonial por 2,000 pesos. Ah, bueno, no. Ese es un dato que apunté ahí interesante nada más, ¿no? Haz de cuenta que en el caso de Blas de la Garza y Beatriz González Hidalgo, el matrimonio no existe, no estaba. Pero sabemos que se debieron de haber casado más o menos en esa época porque a ella le dieron un dote matrimonial por 2,000 pesos en 1615. Seguramente se casaron en 1615 o en 1616, ¿no? Como dato interesante, más o menos para darte una idea de cuánta lana era 2,000 pesos de aquella época, una casa costaba alrededor de 100 pesos. Órale. Y un esclavo que era extremadamente caro costaba alrededor de 300 pesos. 3 casas. No mames. ¿Y por qué costó tan caro el dote matrimonial? No, pues porque tenía lana y se lo dieron, man. O sea, el dote es, imagínate que tu esposa, tú tienes una novia, ¿no? Y el papá de tu novia, pues dice, oye, ¿sabes qué? Pues le voy a dejar a mi hijita una lana para que pueda hacer ahí su vida, ¿no? Como era gente que pues sí tenía más o menos lana, pues le dejaron 2,000 pesos en dote, ¿no? Ah, o sea, fue un regalo de los papás cuando se casó, es un dote matrimonial. Es un dote matrimonial. Ok. Sí. Que generalmente, como dato interesante, el dote, la mayoría de las veces nada más se la dejaban al primogénito, o al que le decían el mozo, que era el consentido, ¿no? Ok.
Por ejemplo, si tenías 18 hijos y le ibas a dar tu fortuna a 18 hijos, pues nadie va a tener dinero, ¿verdad? Entonces, pues, Sí. escogías al privilegiado y ese seguía tu apellido y era el del abolengo, por así decirlo. Ya. Y los demás, pues, a ver cómo les... Me imagino también que cuando haces todos estos estudios al principio es muy, bueno, al principio es difícil y luego ya que llegas al ancestro que ya has recorrido su camino ya se vuelve fácil, ¿no? Porque ya te sabes el camino hacia dónde llegar con el ancestro que tiene. Sí, más o menos, para darte una idea, nosotros hicimos para España como 2,000 y pico de personas Ok. y para Portugal hicimos como 5,000 y pico, ¿no? O sea, como 7,000 personas en Nuevo León van a ser o españoles o portugueses, gracias a Euroroots. ¿Y qué, o sea, qué es lo que determina si España o Portugal? Lo que pasa es que El país, o sea, el país, la apertura que tiene a eso, porque pues la península ibérica es los dos, ¿no? sí, lo que pasa es que ambas leyes salieron al mismo tiempo, ¿no? Tanto la de España como la de Portugal, pero España cerró en 2019. Entonces, todo el mundo quería España porque pues de entrada es nuestro idioma, ¿no? Y es donde realmente venimos, ¿no? Entonces, cuando cierra la ley de España, el 1 de octubre de 2019, pues lo que quedó era Portugal. Entonces dijo todo el mundo, oye, pues vamos a aplicar a Portugal, porque finalmente no es que apliques a la nacionalidad portuguesa, ¿no? Sino que estás aplicando a una ciudadanía europea, porque tú como portugués, pues vas a poder vivir, trabajar y estudiar en Portugal y otros 27 países de la Unión, bueno, 26 países más de la Unión Europea, aparte de Portugal, ¿no? Entonces, pues hay muchas ventajas de trabajo, de estudio, de... No sé si sabías, seguramente sí, pero ni tú ni yo vamos a tener jubilación en México. Desde el 97 que tronó O sea, más o menos tú tuviste que haber nacido en antes de agosto de 1981 y haber empezado a trabajar a los 16 Sí. para tener derecho a jubilación, ¿no? Entonces, esa es una ventaja. Si tú te vuelves europeo, trabajas 15 años allá, pues tienes derecho a jubilación, ¿no? Un chingo, 15 años allá. O sea, si dejo de trabajar, tengo que trabajar aparte de 15 allá para que den jubilación. Sí. Como va a empezar a Estamos poner las chavos. pilas. Todavía tenemos. Estamos chavos.